Bien, perfecto. Ok, el día de ayer habíamos terminado ya con toda la parte de instalaciones que teníamos pendientes para poder realizar todo lo que es instalaciones en modo dual boot, instalaciones de diferentes distribuciones. Y hemos entrado a hablar sobre cómo está estructurado y cómo trabaja nuestro sistema dentro de nuestro sistema de Linux, precisamente con la línea de comandos, que es algo que vamos a utilizarlo todo el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, la principal ventaja o el principal poder que llega a tener Linux, fuera de todas las ventajas que hemos enumerado, es esta línea de comandos es tan versátil, tan potente, que es el corazón mismo de lo que es cualquier sistema de Linux. Obviamente que las distribuciones basadas en escritorio, basadas en desktop, están hechas para eso, para el escritorio, para el manejo sencillo de herramientas, etc. Pero en el caso de que nosotros queramos montar servicios, montar infraestructura, etc., la gran mayoría de las veces lo vamos a hacer estas implementaciones en modo de línea de comandos, o sea, instalando y optimizando estos servicios dentro de nuestro sistema. Entonces, por eso la importancia que tiene dentro de un entorno profesional, de administrador, de experto dentro del área de Linux, el manejo completo de la línea de comandos. ¿Ok? Y la estructura de directorios que habíamos tenido. Entonces, para hoy día tenían dos prácticas, tres que tengo que revisar, y una de ellas era que me tenían que decir para qué sirve cada directorio. Ok, entonces a cada uno le voy a preguntar para qué sirve un directorio y ustedes me dicen para qué sirve y listo, nada más, o qué es lo que contiene, algún ejemplo, me van describiendo, profundizando un poco esta parte. ¿Les parece? Ok, vamos a comenzar con Luis Felipe. Luis Felipe, ¿para qué sirve el directorio bin? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ok, perfecto, muy bien, está muy bien, gracias Luis. Edson David, ¿para qué sirve el directorio dep? ¿Qué tal, Edson? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, desarrollalo. Está bien, ahí están todos los dispositivos, sí, pero precisamente ahí están todo el hardware dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, el dep de device, ¿no? Siempre acuérdense de device, dispositivos. O sea, ahí van a encontrar todo el hardware que esté dentro del sistema. Porque para Linux el hardware sigue siendo un archivo. Hemos dicho que Linux solamente reconoce archivos. Para Linux todo es archivo. ¿Me van entendiendo? Entonces, para Linux un dispositivo es un archivo. Listo. ¿No? Entonces todo lo componente físico que está dentro del sistema instalado lo vamos a encontrar en el DEP. Si vamos a instalar un disco, dos discos, USB, CD-ROMs, impresoras, todo, terminales que lo toma como un componente físico, lo va a manejar dentro del DEP. ¿Ok? Muy bien, gracias Edson, está muy bien. Alcira, ¿para qué sirve el etc? ¿Cuál es la función del etc? ¿Estás ahí, Alcira? ¿Cuál es la función del etc? Ok, lo puedes hacer dentro del chat, no hay problema. Pero dime para qué sirve el etc.
Ok, sirve para almacenar la configuración de los paquetes instalados. Oh, sí, específicamente están ahí todos los archivos de configuración de todo lo que se instala dentro del sistema, tanto de los componentes propios del sistema operativo como de los programas. ¿Ok? Entonces, cuando tú instalas un programa, obviamente sus archivos de configuración siempre van a estar en el etc. Obviamente, dentro del etc, digamos, los archivos de configuración del sistema del X Windows van a estar en el X11. Entonces van a ir generando subcarpetas. Pero sí, está bien lo que dices. A ver, Beto, ¿para qué sirve el PROC? ¿Qué tal, Beto? Muy bien, está bien, muchas gracias. El PROC es un directorio importante porque el PROC va a generar todo lo que son procesos en tiempo real del sistema. Ahí va a estar todo lo que está capturando el BIOS, por ejemplo, la memoria, el procesador, etcétera. Entonces eso es un directorio importante para nosotros, el PROC, porque ahí vamos a contener todo lo que son procesos y sistemas virtuales que se están manejando dentro del sistema. ¿Ok? Froilán, ¿para qué me sirve el SBIN? Perdón. ¿Qué tal, Froilán? ¿Para qué sirve el SBIN? Ok, perfecto, muy bien, gracias, Froilán. El SBIN están todos los binarios o todos los programas que solamente el root puede acceder. ¿Me va entendiendo? Entonces ahí se están guardando todos estos archivos principales. Ok, a ver, Julio, ¿para qué sirve el MNT? ¿Qué tal, Julio? Te escucho. ¿Para qué sirve el MNT? Ok, muy bien, gracias, gracias, Julio. El MNT es los sistemas de archivos montados temporalmente. Ok, por ejemplo, ahí puedes montar el USB, puedes montar lo que es un disco duro externo, una unidad externa. Me va entendiendo. Su equivalente también sería el media, pero el media más se utiliza para CD-ROMs, para entornos multimedia, para puntos de montaje multimedia. Esto es lo que les iba diciendo anteriormente. Yo no accedo en Linux directamente al componente físico, sino que el componente físico se tiene que montar en un componente lógico. Entonces, cuando yo conecto un USB, ese USB se tiene que montar en el MNT. ¿Me van entendiendo? ¿Ok? O si voy a conectar un CD-ROM, lo puedo conectar en el media. ¿Ok? Entonces, esos son los dos directorios de puntos de montaje. Perfecto. A ver, el Ángel. ¿Para qué sirve el bar? ¿Para qué servirá el directorio bar? Sí, te escucho, Ángel. Mm, mm,
Sí y no, no es tan específico, Ángel. El directorio var son las variables de entorno y ahí se almacenan lo que son los directorios principales de servidores como ser el servidores HTTP, FTP, base de datos, etcétera. Y las variables de entorno son estos archivos directos que utilizan estos programas. ¿Me vas entendiendo? Eso se denomina como variables de entorno. Por ejemplo, los logs, ¿dónde se van a almacenar? Dentro del var. Ok, no es tanto para los temporales. El TMP es para los archivos completamente temporales. No, pero el var es para las variables de entorno, directorios raíces de servidores FTP, HTTP, base de datos, etcétera, y para los logs. Entonces esa es la función principal, no tanto temporales, aunque a veces confundimos las variables de entorno con temporales, pero no son lo mismo. Ok, está bien, Ángel. Sergio Raúl, a ver, ¿para qué sirve el lib y el lib64? Ok, ya, gracias. El lib son las librerías fundamentales o bibliotecas fundamentales que son compartidas por los programas. ¿Me van entendiendo? Entonces son archivos esenciales con los cuales los programas pueden trabajar en conjunto. Entonces, si yo tengo una librería, esa librería puede funcionar para diferentes programas. El lib solamente se utiliza para programas que sean en 32 bits y el 64, el lib64 para librerías o bibliotecas que sean en 64 bits. ¿Ok? Está bien, gracias, Sergio. Susana, ¿para qué sirve el SRB? ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Ok, está bien. Son datos específicos de sitios servidos por el sistema, o sea, servicios que se van generando dentro del sistema. Entonces pueden estar ahí algunos directorios raíces como ser también de sistemas web o FTP o algunos otros servicios, ¿ok? En el SRB o en el USR SRB también se puede almacenar lo que son los kernels del sistema, ¿ok? Gracias, Susana, está bien, muy bien. Está bien, han leído, están entendiendo ya cómo se está manejando cada uno de los directorios. Eso es lo importante. Lo importante es que nosotros como administradores sepamos dónde estamos yendo dentro del sistema. ¿Por qué? Porque en Linux cada directorio es fundamental y vamos a ir trabajando mucho con estos directorios, con los comandos que nosotros vamos a ir teniendo dentro de nuestro sistema. Entonces voy a inicializar ya la máquina virtual. Y vamos a continuar. El día de ayer lo que nosotros hacíamos o lo que nosotros estábamos viendo era cómo se estructura lo que son los sistemas de directorios principales dentro de Linux. Cada uno de los directorios principales que nosotros tenemos dentro de Linux tiene una función, ¿ok? Voy a ingresar como root. Voy a ingresar como usuario root. Y perfecto, me dice, como ven, me dice que yo he ingresado el 13 de julio, la última vez, a las 8:32 y que he estado presente dentro de la terminal 1, es lo que me está diciendo. ¿Ok? Voy a limpiar pantalla. Si yo le digo cd, ¿para qué me sirve el comando cd? Cd significa change directory, cambiar de directorio. ¿Me entienden? Entonces, con cd yo puedo ir de un directorio a otro directorio, de un lugar a otro lugar, ¿no? Si yo le digo cd espacio raíz, ¿dónde estoy yendo? Al directorio principal. No hay nada más antes que la raíz. La raíz es el directorio principal, ¿no? ¿Cuál era el comando para listar? ls. Si yo listo,
Como pueden ver, me dice que estoy en la raíz. Aquí ya cambia, ya no estoy en el directorio principal de trabajo del usuario. Estoy en la raíz. Y vean cómo me está estructurando las carpetas principales. Aquí tenemos al bin, al dep, al home, al lib64, al media, al upt, el root, el sbin, el sys, el usr, el boot, el etc, el lib, el lots más found, el mnt, el proc, el run, el srb, el tmp y el var. Cada uno de estos directorios ya sabemos cuál es su función, ¿no? Si nosotros nos vamos al etc cd barra etc, le estoy dando ahí ruta absoluta, pero también hubiera podido ingresar directamente como etc. ¿Por qué? Porque estoy en la raíz y por debajo de la raíz, ok, por debajo de la raíz está el etc. Entonces puedo utilizar ruta absoluta para entrar al etc, sería etc, ¿no? Pero como estoy en el directorio raíz, puedo entrar directamente porque está por debajo de mi directorio, ruta relativa. Entonces, si yo entro al etc y le hago un listado, vean cómo ahí la gran mayoría son archivos de configuración. Son archivos de configuración. No hay muchos ejecutables, o si hay alguno que otro ejecutable, simplemente es un enlace. Después vamos a aprender qué son los enlaces. ¿Me van entendiendo? Pero como son hartos archivos, son varios archivos, solamente me está mostrando la última parte. ¿Qué pasa si quiero ver más arriba? Puedo hacer dentro de la línea de comandos scrolling. ¿Qué significa el scrolling? Subir, bajar pantalla. ¿Cómo hacemos? Presionando la tecla Shift AB Pag o Shift PG Up o Shift PG Down, si tienen un teclado en español, o diré en inglés, ok. PG Up o PG Down, ¿cuáles son? Son los que están al lado derecho del Home y del End dentro de su teclado, si tienen un teclado completo, ok. Entonces puedo hacer con PG Up y PG Down, PG Up y PGDN puede estar en algunos teclados. Entonces ahí puedo yo hacer scrolling, subir pantalla, bajar pantalla, subir pantalla, bajar pantalla. Entonces vuelvo a repetir Shift y PG Up y PG Down. Eso es lo que me facilita poder ver el scrolling. Como ven, la mayoría son archivos. Si yo le digo cd barra dep, voy a ir al bin, cd barra bin, y le hago un listado. Vean cómo está resaltado con verde y con un celeste más o menos, ¿no? Un celeste, sí. A esto se denominan como ejecutables, ¿no? Azul, directorios. Verde y este lila son ejecutables y enlaces a ejecutables. Entonces aquí están todos los programas que se pueden utilizar, todos los comandos que se pueden utilizar con el sistema. ¿Ok? Entonces, le puedo hacer un ls-l, por ejemplo, para hacer lista larga. Y vean cómo todos tienen permisos de ejecución. Esta X dice permiso de ejecución. Execute significa esta X, ¿no? Entonces vean cómo están todos los programas, todos los comandos dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, si yo voy al dep, por ejemplo, están aquí todo el hardware, todos los dispositivos. Aquí podemos ver el SDA, que es el disco duro principal. Podemos ver las particiones que hemos realizado dentro de esto. Y todos ellos son dispositivos dentro del sistema. Cosas físicas que están instaladas dentro del sistema. ¿Ok? Si nosotros vamos, por ejemplo, al proc, aquí vean que son la mayoría archivos, pero de enlace, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo acá cat Sony Info, estoy haciendo llamada a este archivo.
me está mostrando toda la información de zona, CPU, procesos que tiene el sistema, pero que están contenidos en tiempo real, ¿no? Dentro del sistema. Ahora, el CAT es un visualizador de contenido. Me ayuda a visualizar contenido de un archivo. No vuelvo a hacer aquí un ls. A ver, si yo le digo CPU info, quiero ver la información de toda la CPU. Entonces yo le puedo decir cat, ¿no? Para ver ese archivo. Estos son archivos, pero que en tiempo real van recabando información del sistema. Entonces le voy a decir cat CPU info. Y me muestra toda la información del CPU contenida en ese archivo. ¿Cuántos procesadores? Procesador, ahorita no me está reconocido porque tengo un procesador virtual. Es un procesador de tipo Intel. La familia de CPUs es la familia número 6, modelo 58. Me está mostrando toda la información de la CPU. ¿Me entienden? Entonces, como pueden ver, cada directorio tiene su función dentro del sistema. Quiero ver las librerías. cd, le voy a listar desde aquí, ls/lib. ¿No? Ahí están todas las librerías, módulos, etcétera, dentro del sistema que van a trabajar con el sistema y que dependen también de la distribución. ¿Me entienden? Si yo le digo cd/var, perdón, le voy a decir ls/var. Ahí están las variables de entorno. Por ejemplo, ¿dónde están los logs del sistema? Estarían dentro de var/log, ¿no? Entonces ahí están todos los mensajes del sistema. Los mensajes que se hacen en el inicio del sistema es en messages. ¿Ok? Entonces si yo quiero ver eso, ¿qué le diría? Como es un archivo, utilizaría el cat, porque es un visualizador. Ahorita vamos a hablar sobre visualizadores. Entonces el cat/var/log/messages. Y estos son todos los logs dentro del sistema cuando se inicia el sistema. Todo lo que está sucediendo dentro del sistema. Entonces aquí yo puedo revisar todos los procedimientos. ¿Ok? Entonces, como ven, una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta. Para Linux todos son archivos. ¿Ok? Todos son archivos. Linux reconoce tres tipos de archivos. Los archivos normales o estándar, que llegarían a ser aquellos que son texto, .txt, JPG, MP3, HTML, todos aquellos sistemas que tienen algún tipo de formato, pero que son básicos. Esos son archivos estándar o archivos normales. Luego los archivos especiales. ¿Cuáles son los archivos especiales? Todos aquellos binarios, aquellos ejecutables que puedo tener dentro del sistema. ¿Ok? Y los archivos contenedores, que también se los llama como carpetas o directorios. ¿Ok? Solamente puedes reconocer esos tres tipos de archivos. Entonces, para Linux todo es archivo. Todo es archivo. O eres archivo especial, o eres archivo estándar, o eres archivo contenedor, o sea, carpeta. Y nada más. O sea, ahí lo simplifica para Linux todo. Dentro de Linux la extensión no vale. La extensión solamente es parte del nombre, una parte descriptiva, pero en sí no toma en cuenta la extensión directamente. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, puedo crear un documento que se llame bin prueba. Ok, y acá voy a hacer esto. Es una prueba de documento. ¿No? Y lo guardo. Ahí vean cómo me dice, no se pudo abrir el archivo para escribir en él. ¿Por qué? Porque no estoy en un lugar permitido. ¿Ok? Para poder escribir. Entonces voy a anular esto.
Oh, perdón, voy a anular esto. Porque estoy en el proc. En el proc no puedo guardar nada. Han visto que me ha impedido. Me ha dicho, aquí en este lugar no puedes utilizar esto. Me voy a ir. Hemos dicho que el CD es para cambiar de directorio, ¿no ve? Para irme rápidamente a la carpeta del usuario o al directorio principal del usuario, simplemente le hago CD. Donde estoy ahora trabajando. En la carpeta del root. Si quiero salir un nivel, le digo CD espacio. ¿Cómo hemos dicho que era el carpeta padre? ¿Cómo se decía carpeta padre en Linux? Punto. Entonces me dice que vaya a la carpeta padre. Ok, entonces el CD es un comando que lo vamos a utilizar mucho para desplazarnos de un directorio a otro directorio, donde ya ahí voy a utilizar las rutas absolutas o las rutas relativas, de acuerdo al caso donde yo esté manejando. Ok, si quiero ir directamente a la carpeta del usuario, le digo CD y Enter, nada más, y vuelve a la carpeta del usuario. Entonces aquí, si yo creo un documento, bin prueba, y coloco contenido, esto es una prueba de texto, y guardo el contenido de esto. He creado un archivo con algo. Si hago un listado, aquí está prueba y aquí está el path que ayer había creado, ¿no ve? Pero no tiene extensión. No tiene extensión. Pero si yo creo, por ejemplo, esto, bin prueba.txt, ya es otro archivo. Ahí me está diciendo archivo nuevo. Entonces aquí, esto es otra prueba de texto. Guardo. Si hago un listado, aquí tengo. Pero esto, ambos son archivos de texto. Estoy almacenando texto. La extensión como tal, dentro de los archivos de Linux, solamente es descriptiva. No es como en Windows, que un archivo sin extensión no puede tener formato. ¿No ve? No, para Linux lo simplifica. O eres archivo estándar, o eres archivo especial, o eres directorio. Ahora, tu nombre puede ser cualquiera. Yo no voy a ver tus extensiones. La extensión solamente lo voy a utilizar como parte descriptiva de tu nombre. Nada más dice Linux. Entonces eso tenemos que tener muy en claro. Que la extensión no siempre es útil dentro del sistema. Tal vez para algunos servicios y tal vez para algunos programas necesiten una extensión determinada. Pero eso depende del programa, no depende del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, estoy haciendo ahorita algunos comandos de forma rápida. No los estoy explicando porque vamos a tomarnos el tiempo para explicarles eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el comando bin o el comando b es un programa, ¿no? Editor de texto. Que es un editor de texto. ¿Ok? Puedo utilizar otro que es más sencillo a veces, que es el nano. ¿No? Entonces, si yo quiero modificar esto, nano prueba, le digo. Y aquí más rápido puedo modificar tal vez. ¿No? Pero aquí me muestra cuáles son los comandos que puede hacer. Control X para guardar, que desea así, le digo, y lo guardo. Y ha salido de ahí. Entonces el B y el nano son editores de texto que los vamos a aprender a utilizar. Pero ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el que cualquier distribución viene incluida? Es el B. ¿Me entienden? Y de paso que es muy potente porque puede tener add-ons y toda esta parte. El nano, algunas distribuciones lo incluyen, otras distribuciones no lo incluyen. Entonces nosotros tenemos que tratar de aprender a manejar la herramienta más estándar, ¿no? Como administradores. Entonces, ¿cuál es esa herramienta más estándar? Es el B. ¿Cuál es el que vamos a manejar durante todo este curso? El B. ¿Ok? Pero vamos a aprenderlo a manejar. No es complicado, pero sí tiene su curva de aprendizaje. ¿Ok? Entonces son editores de texto. Ahora, si yo hago un ls,
tengo aquí 1, 2, 3 documentos. ¿No ve? 3 documentos. Entonces la extensión solamente es parte descriptiva. ¿Qué pasa si yo quiero ver el contenido de un archivo? Ok, quiero ver el contenido de uno de estos archivos. Existen 3 programas o 3 comandos que me ayudan a ver el contenido, pero de diferente manera. ¿Cuáles son esos comandos? Puedo utilizar el more. More espacio el nombre del archivo. Esa sería la sintaxis. More espacio nombre del archivo sin espacios. Nombre del archivo. Nombre del archivo. Ok, esa es la sintaxis del comando. Si yo quiero ver el contenido de path, le digo path. More path. Y me muestra, pero esto me va a mostrar el more, me va a mostrar en porcentajes del documento. Ahí me está diciendo que tengo 97% del documento visualizado. Ven en la parte inferior, ¿verdad? Acá. Pero me está mostrando el contenido. No estoy editando. Solamente me está mostrando en pantalla el contenido del documento. El que estábamos haciendo ayer, el que les explicaba, con el que les estaba explicando el día de ayer. Si yo quiero avanzar en el documento, presiono espaciador. Y me muestra lo restante que faltaba. ¿Me entiende? Entonces el more me va a mostrar el documento página por página. Si quiero ver lo restante de la página, presiono espaciador, space, y me va a mostrar lo restante. ¿Me van entendiendo? Eso es una característica del more. Puedo utilizar el less. Less, igual que es un visualizador de contenido de archivos. ¿Cuál es la diferencia del less? Que puedo yo subir o bajar con los cursores. Puedo ir línea por línea. Con los cursores puedo ir línea por línea. Si el documento tiene varias líneas, con el less puedo ir línea por línea. En el otro voy con página por página. ¿Ok? Entonces, y el tercer visualizador sería el cat. Pero el cat me va a mostrar de corrido todo el documento. Si el documento tenía 3 páginas, me va a mostrar solamente la última página de corrido. Y voy a tener que estar haciendo scrolling para subir. ¿Me entienden? Entonces, esos 3 comandos son visualizadores de contenido. ¿Me van entendiendo? Entonces, hoy estamos aprendiendo ya más comandos. ¿Qué comandos estamos aprendiendo? cd, change directory. Estamos aprendiendo a manejar el more, el cat y el less para visualizar contenido. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque son comandos básicos que todo el tiempo los vamos a ir utilizando. Siempre vamos a ir verificando contenido. ¿Me van entendiendo? Entonces, en ese sentido tenemos que tener muy en cuenta estos comandos y la estructura de directorios, ¿no? Quiero ir a un lugar en específico, voy al etc, por ejemplo, quiero ir a la configuración de la red. cd barra etc barra sysconfig barra network scripts. Por ejemplo, esta ruta que yo le he dado, he utilizado ruta absoluta, ¿no ve? cd barra etc sysconfig network scripts. En esta ruta, en las versiones basadas en Red Hat, están las tarjetas de red. Y estos son archivos de configuración de las tarjetas de red. Si yo quiero ver la configuración de esta tarjeta de red, le digo cat if cfg-ens33. Y ahí me está mostrando qué configuración tiene. Solamente estoy viendo el contenido. ¿Me entienden? Solamente estoy viendo el contenido. Entonces con eso estoy viendo. Pero vean cómo con el Change Directory me he ido directamente a una ruta. ¿No? Sistemas de ayuda. ¿Por qué los administradores utilizamos mucho, preferimos siempre la línea de comandos?
Sistema de ayuda. Linux por defecto tiene un sistema de historial de comandos. ¿Cuál es este historial? ¿Cómo puedo yo ver el historial de comandos? Primero, que siempre se van guardando todo comando que se esté ejecutando dentro de las sesiones. Con cursor hacia arriba puedo yo ver todos los comandos anteriores que he hecho. Con cursor abajo, los últimos comandos que estoy realizando. Cursor hacia arriba, cursor hacia abajo, para poder hacer la reutilización del comando. Puedo ver todo mi historial con el comando history. Y ahí puedo ver todos los comandos que he hecho desde que he ingresado al sistema. ¿No? Vean todos los comandos que hemos hecho desde que hemos ejecutado. Todo está ahí. Pero vean que viene precedido por un número, ¿verdad? Si yo quisiera volver a ejecutar este comando, por ejemplo el free, lo haría de la siguiente manera. Era el 3. Le diría signo de admiración 3. Y vuelve a ejecutar el comando. Ok. Quiero volver a ejecutar, a ver, este ls 73. No. No, perdón. Igual no más he hecho. 73. Y ahí te dice primero qué comando está ejecutando, ls, y te dice que el resultado. ¿No? Entonces puedo ver con el history todos los comandos que se pueden generar. Puedo anular esto, sí, más adelante en seguridad vamos a aprender a cómo anular también el historial, porque a veces queremos que este historial se borre. ¿Me van entendiendo? Entonces por seguridad. Entonces, en ese sentido tengo el history. Puedo utilizar el tabulador para completar rutas, no comandos. El tabulador completa rutas principalmente, y en algunas distribuciones se puede completar comandos, pero eso depende de qué tipo de sistema de ayuda esté activo. Pero si yo, por ejemplo, quiero ir, como os he dicho, etc, tabulador me completa la ruta. Si yo quiero ir al sysconfig, si no hay más coincidencias, me completa directamente la ruta. Sysconfig network-scripts tabulador me está completando la ruta. Entonces, cuando estén utilizando rutas muy largas o cuando estén utilizando cuando están utilizando rutas largas o quieran tener seguridad que están ingresando correctamente a un directorio, utilicen el tabulador. ¿Me van entendiendo? Para no equivocarse. Por ejemplo, si yo le digo sys y tabulador, un tabulador no me completa nada. Porque hay otros directorios o archivos que también están con sys, que empiezan con sys. Si vuelvo a apretar 2 veces tabulador, me dice, he apretado 2 veces tabulador, me dice, ¿a cuál de estos quieres entrar? Hay sysconfig, hay sysctl.d y hay systemd. ¿A cuál de estos quieres entrar? Es sysconfig. Ya. Entonces es con la C. Syscon. Entonces ya me completa, porque ya no hay más coincidencias. ¿Me entienden? Si yo le pongo net, me completa porque no hay coincidencias. Si yo le pongo con n, me sigue completando porque no hay más coincidencias que empiecen con n. ¿Me entienden? Pues si yo le digo sysconfig nada más y w tabulador, me va a mostrar el contenido que hay dentro de ese directorio. Me dice que hay cbq, console, módulos y network scripts. ¿Me entienden? Entonces, para nosotros como administradores es mucho más sencillo la línea de comandos porque tenemos todas estas ayudas de poder modificar un comando si nos hemos equivocado o de poder guardarlo dentro del historial, tener una bitácora de comandos o procedimientos que hemos hecho, etcétera, y estas ayudas del tabulador que tenemos para completar rutas. Entonces tenemos que manejar nosotros estas herramientas para poder administrar correctamente o podernos mover correctamente dentro del sistema. ¿Se va entendiendo?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna parte que no lo entiendan? A ver, vamos con sus preguntas. Ninguna, ¿no? Todo correcto, entonces. Vamos memorizando todos estos comandos que estamos realizando, que vamos a utilizarlos, ¿ok? Son comandos muy básicos que vamos a tener dentro del sistema. Entonces, hasta aquí estamos nosotros aprendiendo ciertas opciones básicas dentro del sistema, ¿ok? Bien, entonces ya sabemos movernos con el CD, ya sabemos listar directorios con el ls. Si yo quiero listar directorios ocultos Edson, ¿qué opción utilizo? Menos A, perfecto, muy bien. Ok, gracias Edson. Les voy a ir preguntando, tienen que ir memorizando por eso. Les voy a ir preguntando cada comando así de improviso y me tienen que responder los comandos, ¿ok? Así que guerra avisada no mata soldado. O sea que vayan memorizando siempre todos los comandos, ¿ok? Gracias Edson. Entonces, una de las cosas principales a la hora de montar cualquier tipo de sistema y nosotros como administradores es la planeación. ¿Ok? Dentro de un sistema. O sea, nosotros no podemos instalar cualquier sistema sin antes haber planeado. Pero ¿cuáles son los puntos principales de esta planeación? Primera pregunta que tienen que hacerse. Finalidad productiva. ¿Va a ser un servidor? ¿Va a ser una estación de trabajo? ¿Va a ser un escritorio? ¿Qué uso va a tener el equipo? ¿Qué servicios va a requerir? ¿No? Idealmente lo que se establezca dentro de este punto debe prevalecer sin modificaciones a lo largo de un ciclo productivo. ¿Me entienden? Entonces primero es esto, la finalidad productiva. Va a ser un servidor, va a ser una estación de trabajo, va a ser un escritorio. No, ¿qué uso va a tener el equipo? ¿Qué servicios va a requerir el equipo dentro de la planeación? Segundo, ciclo de producción. ¿Cuánto tiempo considera que estará en operación el equipo? 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Eso es un ciclo de producción. ¿Me van entendiendo? Entonces, yo voy a montar un servidor de base de datos que tiene que estar activo para las aplicaciones durante los próximos 2 años. ¿Ok? O durante los próximos 5 años. Después veremos hacer una migración a otra plataforma. Entonces, eso va a ser mi ciclo de producción. Y eso va con la finalidad productiva. ¿Me va entendiendo? Donde dice que debe prevalecer sin modificaciones a lo largo de un ciclo productivo. Luego tengo que analizar la capacidad del equipo. ¿A cuántos usuarios simultáneos se va a brindar un servicio? ¿Tiene el equipo la cantidad suficiente de RAM y poder de procesamiento suficiente para la mayoría de los servicios, como ser correo electrónico, servidor HTTP, FTP, proxy, caché, etcétera? ¿Qué es lo que va a hacer eso? ¿No? Entonces, se recomienda por lo menos un CPU lógico y 4 GB de RAM por cada 50 a 100 usuarios concurrentes. Pero eso va a depender de los servicios. Entonces, si yo voy a tener de 50 a 100 usuarios concurrentes con servicios básicos de FTP o HTTP o proxy caché, pues por lo menos necesito un procesador lógico y 4 de RAM. Si voy a tener muchos más usuarios concurrentes dentro del sistema, pues voy aumentando esas capacidades. Particiones del disco duro, ¿no?
¿Cómo vamos a generar particionamiento? Vamos a utilizar el estándar de jerarquía de archivos normales, qué particiones necesitamos. Si va a ser un servidor, por ejemplo, de archivos para los usuarios, el home tendría que estar en un espacio mucho más, en un sistema de particionamiento exclusivo, etcétera, ¿no? Y tengo que revisar también las limitaciones, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro que versiones como ser Red Hat, Rocky Linux, Alma Linux, CentOS, etcétera, es un sistema operativo diseñado y enfocado especialmente para ser utilizado como sistema operativo en servidores y estaciones de trabajo. Estaciones de trabajo, por ejemplo, se pueden determinar aquellas estaciones de desarrollo. ¿Me van entendiendo? Donde se utilizan programas específicos. ¿Ok? Entonces no va a ser tan amigable para sistemas de multimedia, no va a ser tan amigable para escritorio, etcétera. No va a ser esa su finalidad, ¿no? Y eso va con el primer punto. Mi limitación va a ser de acuerdo al primer punto. ¿Para qué lo quiero? Finalidad productiva. Entonces, esos son puntos importantes de planeación antes de montar cualquier tipo de sistema. ¿Ok? Entonces tenemos que tener muy en claro estos puntos: finalidad productiva, ciclo de producción, capacidad del equipo, particiones del disco y las limitaciones que puedo yo llegar a tener con uno u otro sistema. Pero ¿cómo yo determino esto cuando tengo poca experiencia? Con Linux, probando y midiendo. ¿Me van entendiendo? Obviamente que hay ciertos desarrollos que corren mejor en una u otra distribución. Por eso hay que leer los readmes, hay que leer los datasheets de los programas para poder entender por qué corre mejor en una u otra distribución. Pero también va a ser mucho de los componentes de prueba que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya estemos en el tercer, cuarto módulo, vamos a aprender a generar esas mediciones a través de programas específicos. ¿Me van entendiendo? Entonces tenemos que ir midiendo el rendimiento que tiene cada uno de nuestros servidores. Entonces esa es la única manera, porque como les dije, todo depende de qué distribución sepas implementar mejor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear y planificar la instalación de un sistema operativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, una de las funciones principales que siempre vamos a realizar dentro de un sistema Linux, dentro de un servidor, va a ser la creación de usuarios. ¿Ok? La creación de usuarios. La creación de usuarios, por defecto, cuando nosotros creamos un usuario, estos toman valores que ya vienen preestablecidos. ¿Qué valores vienen preestablecidos? Carpeta de usuario y archivos de configuración del usuario normal. ¿Me entienden? Entonces, si yo creo user add, es para poder crear un usuario. User add, espacio, le digo María. Estoy creando el usuario María. Ok. Ahí ya se ha creado el usuario. Pero todo usuario tiene que venir activo con su contraseña. Si no se le coloca al usuario la contraseña, muchos servicios por seguridad dentro del sistema se anulan. Entonces, cuando el usuario entre, muchos servicios van a estar parados hasta que coloque el usuario una contraseña. Aquí yo he creado el usuario María. User add María. ¿Cómo le otorgo la contraseña a este usuario? Solamente el usuario root puede crear esto. passwd espacio María. Y ahí me dice que coloque mi nueva contraseña. ¿Ok? Como soy usuario root, me permite darle cualquier contraseña. Pero, deme un momentito, por favor. Voy a atender una llamada de emergencia. De un momento, por favor. Perdón, continuemos. Ok, como les iba diciendo,
Como soy un usuario root, me va a permitir darle cualquier contraseña. Pero cuando el usuario quiera modificar su contraseña, le va a pedir que tenga los valores mínimos de seguridad. ¿Cuáles son los valores mínimos de seguridad? Que tenga mayúsculas, minúsculas, por ejemplo, que tenga caracteres dentro del sistema y que no sea una contraseña, una palabra de diccionario. ¿Me van entendiendo? Entonces, Linux le va a impedir eso, crear una contraseña muy sencilla, y también le va a impedir al usuario utilizar una contraseña o la misma contraseña al revés, o utilizar una de las últimas contraseñas que ya he puesto, porque eso ya viene por defecto y ya viene con esa seguridad dentro del sistema. Entonces aquí ya he creado el usuario María y le he otorgado un password. ¿Okay? ¿Cómo verifico los usuarios creados dentro del sistema y los grupos creados dentro del sistema? Cuando yo creo un usuario por defecto, ¿no? Un usuario por defecto, automáticamente se crea su directorio en el home, en el archivo home. ¿Ok? O en el directorio home. Segundo, se crea su propio grupo. Si yo he creado el usuario María, se ha creado el grupo María. Me van entendiendo que va a ser su grupo predefinido dentro del sistema, que no tiene ninguna propiedad. No tiene ninguna propiedad, solamente es una unidad organizativa, nada más. ¿Ok? Y por defecto le va a dar los permisos necesarios y acceso a la shell dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo yo puedo verificar que se hayan creado los usuarios? ¿No? ¿Dónde están los archivos de configuración? En el etc, ¿verdad? Entonces, si yo le digo more, voy a utilizar el les barra etc barra passwd. Este es el archivo de configuración de los usuarios. Cuando se crea un usuario, se manda toda su configuración de ese usuario al passwd. ¿No? Enter. Vean acá, el primer usuario creado siempre es el root. Y aquí me dice, nombre del usuario, root. Este segundo valor están divididos estos segmentos por dos puntos. Está con contraseña encriptada. Esta X dice que está con contraseña encriptada. Que su UID es el 0, que es el UID, el User ID, es el identificador del usuario. Los usuarios del sistema generalmente están del 0 al 99 en algunas distribuciones, o del 0 al 999 en otras distribuciones. ¿Me van entendiendo? Entonces, todos los que sean del 0 al 99 o del 0 al 999 son usuarios del sistema. Son usuarios que se crean dentro del sistema para los permisos, etcétera, que van a tener. El otro valor es el GID. ¿Qué es el GID? El Group ID. El Group ID es el identificador de grupo. ¿A qué grupo pertenece? ¿No? Nos muestra el nombre completo. El Kerberos se denomina esto. ¿Ok? Oh, no, pero no es Kerberos, me estoy confundiendo. Hoy se me fue el nombre en este momento, pero este es el valor de descripción o el valor de nombre completo. No, geckos, perdón. Esto es el valor geckos. Y les muestra después la carpeta del usuario donde va a trabajar, y les muestra qué shell está utilizando. Por ejemplo, el usuario root, en este usuario root, está utilizando la bash. Dentro de Linux podemos tener varios tipos de shell. ¿Me va entendiendo? La más utilizada es la bash. La Born Again Shell es el administrador de línea de comandos creado en la Universidad de Bonn, que es la más estándar. La mayoría utiliza bash, pero no es la única. Existe, por ejemplo, la C Shell,
que es una shell especializada para poder crear a partir de la shell programación en C, por ejemplo. La SSH, que sería la Security Shell para conexiones remotas. Entonces existen diferentes tipos de shell. Hay una shell que se utiliza, que se utiliza también mucho porque es muy personalizable y que te ayuda cuando estás trabajando, por ejemplo, con Docker y con sistemas de GitHub, la ZSC, por ejemplo. Me va a entender que es una shell que es personalizable y que te muestra, te ayuda mucho cuando estás utilizando en Docker o en GitHub, etc. Me va entendiendo. Pero ¿puedo instalar esa shell? Claro. Pero aquí te está mostrando qué configuración tiene. En cambio, este usuario, que sería el bin, ¿no? Que también tiene una contraseña preestablecida y que su user ID es el 1 y su GID es el 1. Que el usuario, el nombre es el bin, su directorio de trabajo es el directorio bin y el directorio, y este usuario, por ejemplo, que del sistema dice sbin no login. Cuando dice sbin no login, quiere decir que ese usuario no puede acceder a la consola, que solamente va a acceder a servicios. ¿Me van entendiendo? Ahora vean como aquí todos estos son usuarios del sistema, ¿no? No borre ninguno de estos usuarios, no se pueden eliminar, aunque como root puedo eliminar, pero si eliminan uno de estos, algún servicio va a fallar. Entonces no se metan mucho con estos servicios. Pero vean acá, ya está el usuario. A partir del min en algunas distribuciones y a partir del 500 en otras, se crean los usuarios normales. Entonces, A. Aliaga, que es el primer usuario que he creado, tiene contraseña encriptada, su user ID es el 1000, su GID es el 1000, no tiene nombre descriptivo, nombre geckos, y su directorio de trabajo es el home A. Aliaga. Y puede utilizar la bash. Lo propio con María. Esa es la información que me está mostrando. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿cómo estoy viendo esta información? A través del visualizador de archivos, del les/etc/passwd. Este es el archivo donde yo veo eso. Ahora, puedo utilizar, voy a limpiar pantalla, hubiera utilizado en vez de les el more. Me muestra la misma información. O puedo utilizar el cat. Es lo mismo. Es visualizador de contenido. Entonces, para eso me sirven estos comandos, para visualizar el contenido de archivos. ¿Cómo veo los grupos creados? Para ver los grupos creados, le digo lo propio. Voy a utilizar el more /etc/group. Y aquí están los grupos creados. Igual, hay grupos creados del sistema para los servicios y para los usuarios que se crean con el sistema, pero aquí, como pueden ver, por defecto estoy creando, he creado el usuario A. Aliaga y se ha creado el grupo A. Aliaga, que tiene la contraseña misma del usuario propietario o del usuario principal y que su GID es el 1000 y de María es el 1001. ¿Un usuario puede pertenecer a varios grupos? Sí. ¿Me van entendiendo? Puede pertenecer a varios grupos. En todo caso, puede tener el mismo GID. Pero nunca un usuario puede tener el mismo UID. No pueden tener el mismo UID. Eso causaría problemas dentro del sistema. Entonces, estos archivos no es para que los modifiquen. Si bien ustedes como root pueden modificarlo directamente, no se recomienda modificarlos directamente, sino hacerlo por los comandos necesarios. Cuidado quieran hacer esto, ¿no? Entrar al passwd y quererlo editar. O sea, voy a entrar al archivo y voy a borrar esta línea. Listo, con eso borra el usuario. Sí y no. En el sistema ya el usuario ya no va a estar presente, pero vas a tener problemas y vas a tener un sistema sucio y en algunos casos te va a dar errores eso. Porque al final son archivos. Pueden ser modificados, son texto. Me van entendiendo, pero nunca lo hagan. No es la forma correcta. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos ver
Los usuarios creados, utilizo les barra etc barra passwd. Ok. Quiero ver los grupos, barra etc barra group. Y veo los grupos. Esta es la forma correcta de hacer las consultas. Ok. Cuando les aparezca end para salir y volver a la línea de comandos, presionan Q de quit. Ok. Entonces, esa es la forma correcta de poder revisar qué usuarios tengo y qué grupos tengo. Cuidado, hagan lo siguiente. Ok. Cuidado, hagan lo siguiente. ls barra home. A ver, anda, verifica tus usuarios. ls barra home. Si tengo el usuario Aliaga y María. Esta es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque si yo le digo userdel, voy a borrar a María. Userdel María. El userdel es para borrar usuarios. Userdel María. Listo, he borrado al usuario. Ok. Si yo le hago, por ejemplo, un les de nuevo al etc passwd, ya no está presente el usuario María, ¿verdad? Ya no está presente. Ok, ya no está presente. Ya lo he borrado completamente. Pero si yo le hago un listado al home, ¿qué pasa? Sigue la carpeta del usuario. Entonces ya hay inconsistencia. ¿Pero por qué pasa eso? Porque yo le he dicho simplemente borrar user del borrar al usuario María. Con este comando user del María estoy borrando al usuario, pero no su directorio de trabajo. Si yo quiero borrar el directorio de trabajo de María, tendría que decirle -r de random. Con eso borraría todo, el usuario y su carpeta de trabajo. Pero vean el error, ¿no? Si yo les digo, verifiquen qué usuarios tienen y le hacen en ls barra home, los aplazo. Porque no estás mostrando la información que te estoy pidiendo. Me estás mostrando el contenido de la carpeta home, pero no me estás mostrando los usuarios. Y aquí hay inconsistencia, ¿no ve? Porque he borrado el usuario, pero contiene su carpeta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de opciones. Ahora, ¿cómo arreglaría esto? Pues tendría que entrar o borrar la carpeta María. Ok, entonces voy a borrar pdm barra home María. Me dice no se puede borrar María, es un directorio. Perdón. Para borrar directorios rbf. Listo. Ok. Entonces, ahí he hecho un borrado manual de la carpeta. Ahora sí está borrado completamente. ¿Me entienden? Entonces, para crear usuarios, user add espacio nombre del usuario sin espacios. Nombre del usuario sin espacios. Para borrar un usuario, solamente borrar el usuario userdel. Para borrar todos los referentes de usuario, incluyendo su directorio de trabajo, -r. ¿Se va entendiendo? ¿Ok? Entonces tenemos que tener presente eso. ¿Cómo verifico que una contraseña esté asignada y encriptada? No puedo, en ningún sistema operativo van a poder recuperar contraseñas a menos que hagan un procedimiento de ethical hacking. No se hacen recuperaciones de contraseñas, se modifican las contraseñas. Por eso hay usuarios administrativos que tienen esa potestad, pero no de recuperar contraseñas. ¿Dónde veo las contraseñas encriptadas? Lo veo en el etc shadow. Vean cómo el root tiene contraseña
pero esta contraseña está encriptada. Aliaga también está encriptada su contraseña, y en la última parte les muestra los días de validez. Por defecto, cuando creamos un usuario por defecto, ese usuario nunca caduca, nunca expira, y la contraseña tampoco expira. Por eso tiene estos valores. Más adelante vamos a aprender a cómo darle duración y validez a los usuarios, ¿ok? Para que puedan cambiar su contraseña, etc. Entonces, pero puedo ver acá que están encriptadas. Cuando un usuario es deshabilitado del sistema, aquí aparece antes del criptograma, esto es un criptograma, antes del criptograma aparece un signo de admiración. Si les aparece aquí adelante un signo de admiración, quiere decir que el usuario está deshabilitado. Ok, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante con los comandos avanzados de creación de usuarios. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna pregunta? Dime, Felipe. Primero te va a salir un error. ¿Me vas entendiendo? Te va a salir un error porque el directorio te va a decir que ya está presente. ¿Me entiendes? Entonces no lo va a tomar en cuenta ese directorio. Para eso hay que tomar las opciones. O sea, ¿puedes recuperar al usuario? Sí. ¿Me vas entendiendo? Puedes recuperar al usuario, sí. Pero para eso vamos a utilizar las opciones del user add. User add, por ejemplo. Ok. Voy a crear María y lo voy a borrar para hacer un poco esto, ¿no? Para darles el ejemplo. User add María. Voy a volver a crear María. Ahí me dice que creando el fichero de buzón de correo, el fichero ya existe. ¿Ve? No se ha borrado completamente. Pero solamente es el buzón de correo. Ok. Pero igual se ha creado el usuario. Vamos a revisar. Vamos a revisar. PassWD. Aquí he creado María y me ha dicho que su carpeta está en María. Ok. Perfecto. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a salir de acá. Voy a cerrar sesión. Vamos a entrar con María. Vamos a crear contenido, ¿ok? María. No le he dado contraseña, ¿ven? Tenemos que darle contraseña. PassWD de María. Listo. Ok. Ahora sí. Ingresamos con mi usuario María. PWD, estoy dentro de mi directorio. mkdir, documentos, música, informes. Listo, le estoy haciendo contenido. Listo, he creado 3 carpetas. Perfecto. Ahora voy a volver a cerrar sesión y voy a ir con el root. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le digo user del María, ¿no? Pum. Verificamos. PassWD. Ya no está el usuario María, pero su directorio en el home sigue, ¿no? Si listamos el directorio María, me lista. Soy superusuario, puedo ver todo. Por eso soy superusuario, soy el todopoderoso como superusuario. Si fuera otro usuario no voy a poder ver, me va a decir tú no tienes permisos para verlo. Pero soy root, entonces puedo verlo todo. Entonces ahí veo y puedo listarlo.
Entonces sigue ahí sus documentos, siguen ahí sus cosas. Pues quiero recuperar este usuario, ¿no? Uy, me he olvidado, no, me he equivocado. Listo. Si le digo user add espacio María, me dice: aviso, el directorio personal ya existe, no se va a copiar ningún fichero del directorio SQL en el creado en el fichero de buzón de correo. Este fichero ya existe, te dice. A ver, vamos a revisar el home. Ok. Entonces, en este caso, como el usuario, el directorio ya existe, ¿qué pasará si vuelvo a ingresar? Veamos. ¿Qué es lo que pasa, María? No, perdón, no le he creado contraseña. Listo. Ok, ahora sí voy a poder ingresar, María. Ok, ¿no? ¿Me ha tomado esto en cuenta? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, como el directorio ya existía, simplemente va a reemplazar como tal. Ahora, si se han dado cuenta, en ese mensaje nos decía, no se va a copiar los archivos del SQL. ¿Qué son los archivos del SQL? Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta en algún caso. Los archivos del SQL, si yo hago un listado acá, no me muestra nada, ¿no? Me muestra solamente los directorios que tengo. Pero si yo le hago un listado, veo el .caché, el .config, el bash rc, el bash profile, el bash logout y el bash history. Estos son archivos del SQL. ¿Por qué se denominan del SQL? Porque estos archivos se copian del directorio etc SQL para cada usuario, porque estos son archivos, por ejemplo, si vemos, vamos a ver el contenido de cat cat.bash /history. Me está mostrando, aquí se almacena en este directorio, en este archivito, se almacenan todos los comandos que ha realizado ese usuario. Si yo veo el logout, me muestra el comando de directorio principal para su sistema de entrada, de inicio de sesión. Ok, entonces este archivo siempre va a tener esta estructura. Si yo le digo profile, me muestra dentro de este profile un script que me dice qué bash voy a utilizar y cuáles son las rutas de trabajo que tiene permitido este usuario. Este es el profile. Y si yo le digo bash rc, lo propio, me muestra un script dentro del bash rc. ¿Dónde estás? Aquí está. Dentro bash profile, user, aquí está bash rc. Me muestra un script que le dice al sistema cómo va a utilizar y los alias que va a utilizar para ciertas funciones, pero cómo va a utilizar dentro de su sesión las opciones de configuración. Son archivos principales que se tiene que tener dentro del sistema. Pero ¿dónde los copia para cada usuario esto? Voy a cerrar sesión porque solamente el root puede ver el contenido de ese directorio. Es en el ls/etc/SQL. Como ven, parece vacío, ¿no ve? Pero como hemos visto, son archivos ocultos. Y aquí están esos tres archivos: el bash logout, el bash profile y el bash rc. Entonces, cuando tú creas un usuario dentro del sistema de Linux, ¿qué es lo que pasa? Crea su directorio y hace una copia de estos archivos en el directorio de cada usuario.
¿Me van entendiendo? Si yo borrara estos archivos, voy a tener fallas con la shell, que en vez de estar utilizando la bash, voy a estar utilizando una shell básica, una SH. Y voy a tener problemas con los comandos, con todo el sistema. ¿Cómo solucionaría eso? Simplemente copiando estos archivos de nuevo en la carpeta del usuario. ¿Me van entendiendo? Entonces, en este sentido, si tú no has borrado su carpeta y quieres volver a crear el usuario, se va a crear el usuario y va a utilizar la misma carpeta con el mismo nombre. ¿Me vas entendiendo? A menos que le cambies el nombre al usuario, se va a crear otra carpeta con el nuevo nombre. Pero si va a ser idéntico el nombre, simplemente lo va a reemplazar y se te va a lanzar el mensaje que no se va a copiar ningún shell, que se va a utilizar el shell que se tenía ya copiado anteriormente. ¿Me entiendes? Entonces vas a poder tú ahí, no haces una recuperación, no es una recuperación en sí del usuario, pero sus archivos se mantienen, entonces solamente es crear de nuevo el usuario. ¿Ok? Entonces, después vamos a aprender a utilizar los comandos avanzados del user add, donde ya vamos a poder personalizar en qué directorio, qué bash, qué grupo, etcétera. Entonces, con eso ya vamos a poder hacer modificaciones también. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Vamos con preguntas. Ok. Si estoy hablando muy rápido o estoy hablando muy técnico, díganme para que vaya controlando. A veces me emociono a la hora de estar explicando y todo esto y hablo muy de corrido, ¿no? Entonces vamos con sus preguntas. ¿Está todo correcto? ¿Se va entendiendo esto? Esto es importante porque nosotros vamos a ser administradores, no vamos a ser usuarios normales. Por eso tenemos que entender esto y saberlos manejar. ¿Me entienden? Entonces, hemos aprendido a crear usuarios, a borrar usuarios, ¿verdad? De forma directa, de forma básica dentro del sistema. ¿Ok? Ya estamos utilizando el ls, estamos utilizando el cd y vean que continuamente estamos utilizando esos comandos. Por eso los tenemos que ir manejando siempre. Ahora voy a cerrar sesión de nuevo. Ok, voy a cerrar sesión de nuevo y voy a ingresar como María. Ok, estoy como el usuario María dentro del sistema. ¿El usuario puede cambiar su propia contraseña? Sí. ¿No? Sí. Entonces yo le voy a dar la contraseña. Simplemente le puedo utilizar passwd. No le tengo que dar el nombre del usuario porque no me va a permitir. Entonces con passwd enter me va a decir cambiando contraseña del usuario María. Cambiando la contraseña de María. No, contraseña de Unix actual, me dice. Entonces es la contraseña actual que tengo. Enter. Como es correcto, me dice nueva contraseña. Esto es por seguridad. Primero tiene que asegurarse que eres tú, ¿no ve? ¿Cómo se asegura eso? Que tengas tú la contraseña. Ahora, nueva contraseña. Le voy a dar la contraseña que le he puesto al revés. ¿Qué me dice? La contraseña es solo para cambiar la anterior. Contraseña incorrecta. Entonces no puedo darle la misma contraseña ni puedo utilizar la contraseña al revés. ¿Me entienden? Si voy a utilizar, por ejemplo, mi nombre, el nombre del usuario. Y me dice, de alguna manera, en la contraseña se lee el nombre del usuario, te dice. Entonces, para los usuarios normales, ya no les va a permitir utilizar una contraseña débil. Tienen que cumplir con una mayúscula, minúscula, caracteres, números. Y que no sea una palabra de diccionario. En cualquier idioma, cuidado, le pongan LOP 123. ¿Me entienden? Entonces, eso por seguridad dentro del sistema. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hay N cantidad de métodos para crear contraseñas seguras que nosotros nos podamos recordar y eso tienen que también instruir a sus usuarios. Porque los principales riesgos de seguridad dentro de un sistema de infraestructura son los usuarios normales. ¿Me van entendiendo?
Entonces, como les digo, tenemos que saber instruir también en la creación de usuarios. Ahí existen muchos métodos que se pueden utilizar en ese sentido. Entonces acá yo le voy a colocar una contraseña segura y ya me ha permitido, ¿no? Porque está utilizando símbolos, no estoy utilizando la palabra diccionario, estoy utilizando números. Entonces, y es arriba de 8 caracteres. Entonces eso me permite que me haya aceptado. Entonces el usuario puede cambiar su propia contraseña, sí, pero no puede cambiar la contraseña de otro usuario. Si le digo passwda aliaga, ¿no? Solo el root puede especificar el nombre del usuario, te dice. Ok. Entonces solamente yo puedo cambiar mi propia contraseña y nada más. Después no puedo ni crear usuarios, no puedo hacer nada. O sea, puedo cambiar mi contraseña y listo. ¿Por qué? Porque soy un usuario normal. ¿Ok? ¿Se va entendiendo esta parte? Muy bien. Voy a salir. Voy a ingresar como root. Y voy a crear 2 usuarios más, ¿ok? Simplemente porque necesito hacer algunos ejemplos. User at Luis. Ahora, existe una serie de normativas de buenas prácticas y estándares de configuración para sistemas IT. Tal vez han escuchado hablar sobre los normativa ITILs. ¿Han escuchado hablar sobre ITILs? A ver, ¿alguien tiene un concepto de ITILs? ¿O primera vez que escuchan sobre los ITILs? ¿Alguien tiene algún concepto o nada? Bueno, las normativas ITIL son estas buenas prácticas y estándares que se utilizan dentro de entornos de infraestructura. Muchas veces vienen por versiones. Ya estamos en la versión 5, sí, ITIL 5, ya estamos dentro de la versión 5 y cada vez van actualizando esto. Me van entendiendo. Aunque en algunos entornos están dejando de utilizarlo, pero es bueno también saber esas normativas. Una de las normativas que te dice para la creación de nombres de usuario, por ejemplo, es que te dice que para la creación de nombres de usuarios tienen que ser nombres de usuarios que correspondan a una estructura jerárquica dentro del sistema. Entonces, por eso se utiliza generalmente la primera letra del nombre. Digamos, si el usuario se llama Luis Márquez. Ok. ¿Cuál sería por normativa ITILS su nombre de usuario? L Márquez. Si existiera algún otro usuario con también la misma estructura, se recomendaría utilizar, si tiene 2 nombres, las 2 iniciales de su nombre y el apellido, o su nombre, si tiene un solo nombre, y la inicial de su segundo apellido y el primer apellido. Entonces pueden ir variando en eso. Ok, cuidado, estén creando como usuario 1, usuario 2, usuario 3, o sea, eso no sirve. Porque en entornos reales no se utilizan así los usuarios. ¿Me van entendiendo? Entonces vamos a utilizar este tipo de estructura. L Márquez, user L Márquez, le vamos a dar su password. Ay, perdón. Listo. User at y J. Pérez. Listo. Entonces, he creado, en este caso tengo 4 usuarios, ¿verdad? Entonces le voy a decir -4 barra, a ver, vamos a ver qué nos da esto, barra etc
barra passwd. Perdón. Error de dedo. ¿Para qué me sirve el hit? Con el hit puedo ver el contenido de las últimas 4 líneas, de las primeras 4 líneas que puedo tener dentro de mi sistema. ¿Me va entendiendo? Ok, hit cabecera. ¿Me va entendiendo? Entonces, hay muchas formas que nos pueden ayudar a poder administrar esto. Vamos a utilizar el cat barra etc barra passwd. Después les voy a ir dando estos tips de comandos que nos ayudan en esto. Entonces, ya tengo aquí a Aleaga, María, L. Márquez y J. Pérez. ¿Me van entendiendo? Tengo 4 usuarios. Hemos dicho que Linux es un sistema operativo multiusuario, ¿verdad? Este sistema operativo multiusuario quiere decir que varios usuarios pueden estar activos dentro del mismo sistema y realizando tareas independientes. Entonces, dentro de Linux yo puedo abrir terminales virtuales dentro del mismo sistema. ¿Cómo abrimos estas terminales virtuales? Con el comando Alt F1 para la primera terminal, Alt F2 para la segunda terminal, Alt F3 para la tercera terminal, Alt F4 para la cuarta terminal. Pueden levantar en la mayoría de las distribuciones hasta 12 terminales. En algunos casos creo que CentOS y Red Hat están con 9 terminales, si no me equivoco, que puedan abrir dentro del mismo sistema. Pero esto, ¿para qué? No es que esto sea muy práctico, que no se utilice mucho. Solamente para demostrarles a ustedes que sí es un multiusuario. En este caso estoy en la primera terminal. Si yo le digo who, me dice que en este caso, ¿quién? Dice, no ve who, ¿quién? Está conectado el root en la terminal 1. ¿Y no? Y aquí me muestra la fecha de ingreso y la hora de ingreso. Ahora, voy a abrir otra terminal. Voy a hacer Alt F2. Y voy a entrar con Aliaga. Si vuelvo a preguntar el who, ¿quién? Me está diciendo que está el root en la primera terminal y Aliaga en la segunda terminal. ¿Ok? Alt F3. Voy a entrar con María. Oh, le he cambiado la contraseña, perdón. Si le digo un who, me dice que María está en la tercera terminal. Cada usuario puede estar en una terminal diferente. Ok, voy a abrir otra terminal, Alt F4, L. Márquez. Se le vuelvo a preguntar who. Ahí me está mostrando que estás en la terminal 4. Quiero volver al root, Alt F1. Quiero volver a Aliaga, Alt F2. Quiero volver a L. Márquez, Alt F4. Quiero cerrar uno, voy a cerrar este. Control D o Exit. Si vuelvo a F1 y le pregunto who, me dice que solamente está root, Aliaga y María. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que nos está permitiendo hacer esto? Lo que nos está permitiendo hacer dentro de nuestro sistema es poder tener los múltiples usuarios, ¿no? O sea que digamos que este es un servidor en red y cada usuario va a tener que entrar a un servicio, por ejemplo, va a tener que tener su directorio propio en el servidor de archivos, etcétera. Entonces, por eso se denomina multiusuario. Cada usuario puede estar trabajando en su sesión independientemente de los otros usuarios. Por eso es un sistema multiusuario. ¿Me van entendiendo? Como ven aquí, tenemos 3 terminales abiertas, cada uno con un diferente usuario. Entonces, yo si voy al usuario María,
Aquí le puedo decir que esté haciendo una copia de todos los archivos .mp3, digamos que tenemos 20 gigas, entonces va a estar copiando los 20 gigas. ¿Me van entendiendo? Digamos que lo vamos a copiar al USB. Pues puede estar ahí copiando, etcétera, todo eso. En el otro usuario, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una descarga, yum-y install, y puede estar instalando cualquier cosa y va a estar instalando. Cada uno en su sesión va a ser completamente independiente. Bueno, que este ejemplo no está real porque un usuario normal no puede instalar nada, ¿no? Pero cada usuario va a poder crear su propia sesión dentro del propio sistema. Entonces, como les digo, si yo quiero cerrar esta sesión, simplemente control D o exit, cierra completamente su sesión. Si yo voy a este otro usuario, control D, cierro su sesión y voy a F1 y estoy dentro del root. ¿Me entienden? Entonces le vuelvo a decir un who, me dice que yo estoy solo. Entonces también sirve esto para saber qué usuarios remotos están conectados dentro del sistema. ¿Me entienden? Dentro del sistema a través de SSH para la administración remota. Ok, eso lo vamos a ir ya aprendiendo más adelante a configurar la red, a configurar el SSH y toda esa parte para la administración remota. Entonces en vez de terminal 1 te va a decir SSH1 porque está conectándose a través de sistemas remoto. Ok, ahora ¿puedo yo pasarme de un usuario a otro usuario siempre y cuando tenga sus credenciales? Sí. El usuario root es el superusuario. ¿Ok? Se puede pasar a cualquier usuario que quiera. Si digamos estoy como root y quiero pasarme al usuario María, le digo su María. SU María. Y no me va a pedir contraseña. ¿Me van entendiendo? Y ya estoy como el usuario María. ¿Ok? Entonces, www. Pero si yo quiero volver a hacer root, su root, me va a pedir la contraseña de root. Ok. Entonces, con el su, directamente yo puedo cambiar de sesión de usuario o cambiar de usuario rápidamente. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con mi usuario. Voy a cerrar sesión. Voy a cerrar sesión. Y diré, voy a ingresar acá. No, estoy como un usuario normal. Necesito hacer una instalación. Entonces, ¿qué le digo? Su root. Listo. Ahí ya estoy como root y creo la instalación. Listo. Ok. Entonces esto nos ayuda a poder conmutar, eso es la palabra, conmutar de un usuario a otro usuario de una forma directa y transparente siempre y cuando tenga las credenciales. Si no tengo las credenciales, no voy a poder conmutar a ningún tipo de usuario. ¿Me van entendiendo? Entonces, si yo quiero volver a mi usuario, simplemente le digo exit y vuelvo a mi usuario anterior. Entonces aquí vemos cómo Linux sí es un sistema operativo multiusuario. Varios usuarios pueden estar realizando diferentes tipos de tareas dentro del mismo sistema. Y eso no va a perjudicar ni a uno ni al otro. Y también por los niveles de permisos nos va a permitir eso poder tener mayor control sobre nuestro sistema. ¿Ok? Bien. Preguntas. Vamos con sus preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte? Puedes crear listas de control de acceso. Las ACLs, que lo vamos a ver más adelante igual, las ACLs te pueden dar ciertos privilegios sobre ciertos directorios. Me vas entendiendo, pero eso se basa en permisos, en niveles de permisos dentro del sistema.
Pero después darle propiedad a los diferentes usuarios, a menos que sea un servicio muy específico, no. ¿Me vas entendiendo? No maneja mucho como es la arquitectura si entendemos lo que es la arquitectura Active Directory Domain Service, donde se generan unidades organizativas y dentro de las unidades organizativas tenemos objetos y cada usuario puede llegar a tener un nivel dentro del sistema. No es tan preciso dentro de Linux. O sea, como podemos ver acá, perdón. Si nosotros vamos a los usuarios, ¿no? Vamos a listar los usuarios. Ok. Tenemos al usuario root, que es el superusuario. Tenemos al usuario bin y tenemos al daemon, todos ellos, pero son de servicios. La mayoría no tiene propiedad de poder ingresar al sistema. Por ejemplo, hay un usuario shutdown que solamente tiene potestad para apagar el sistema. Un usuario mail que sirve para poder crear el sistema de correo entre usuarios. ¿Me vas entendiendo? Entonces, todos estos usuarios son usuarios del sistema para los servicios del sistema. ¿Ok? Ahora, si tú quieres que A Aliaga tenga propiedades de administrador, lo puedes hacer, sí. ¿Ok? Lo puedes hacer. Pero la forma correcta de hacer esto sin perder seguridad es a través de un programa que es el sudo ers. El sudo ers, que ya viene implementado en las distribuciones basadas en Debian, lo que hace es decirle, colocar una lista de usuarios sudo y en esa lista especificar qué puede hacer, qué comandos puede lanzar o qué propiedades puede tener este usuario. ¿Me van entendiendo? Entonces, dentro de la estructura y administración de Linux, lo que se recomienda es que solamente exista un administrador general. ¿Ok? Un administrador general. ¿Quién va a ser ese administrador general? El root. ¿Me vas entendiendo? Puedes darle propiedades administrativas, pero limitadas a tu usuario, sí. Pero ¿a través de dónde? De los sudoers. Del listado sudoers, porque para eso hay que implementar. En las versiones basadas en Red Hat no está por defecto, hay que implementarlo. Y en las versiones basadas en Debian ya está implementado. Pero eso tiene una jerarquía de cómo generarlo. Vamos a aprender eso más adelante en administración. ¿Ok? Pero eso se puede generar para poder darle propiedades al sistema. Ahora, en ciertos servicios, en ciertos programas que tú instales, por ejemplo, sí vas a tener niveles de jerarquías de usuarios, pero de acuerdo al programa o al servicio, donde tú puedes decirle que es un determinado usuario. En Proxmox, por ejemplo, se crean usuarios que puedan crear máquinas virtuales, se pueden crear usuarios que puedan hacer seguridad. Entonces, pero eso es específico del programa. ¿Me entiendes? Pero en la estructura de cualquier Linux vas a tener principalmente usuario, superusuario y usuario normal. ¿Quieres darle permisos de acceso a ciertos directorios? Utilizas las ACLs. ¿Ok? Las ACLs o los permisos del sistema. ¿Ok? Y si quieres darle propiedades administrativas de programas, por ejemplo, puede instalar ciertos programas, entonces ahí ya creas tu lista de sudoers o que quieres que pueda utilizar tranquilamente ciertas opciones, pues por ejemplo que pueda configurar, no sé, zonas horarias y toda esta parte, pues le puedes dar esas propiedades, pero eso a partir de los sudoers. Pero principalmente Linux solamente reconoce al usuario normal y al superusuario, que para una administración de mayor seguridad es más que suficiente. Yo nunca, por ejemplo, nunca recomiendo que se llegue a tener varios usuarios administradores con varios permisos. Me vas entendiendo. En algunos casos, en algunas empresas, cuando he ido a hacer consultorías, no, es que tenemos 3 usuarios, uno que es un administrador de la mañana, otro que es de la tarde y otro que es de la noche. Ok, pero ¿qué funciones realiza cada uno? Los 3 son usuarios administradores generales.
Entonces no puede haber eso, tiene que haber siempre, siempre dentro de la parte de seguridad y como normativas también dentro de estos estándares y te recomienda que haya un superusuario único que tenga todas las propiedades, que tenga control total sobre el sistema. Y después vayas delegando ciertas funciones a los demás administradores. ¿Ok? Entonces, eso es la recomendación que se hace. Entonces, generalmente no le damos permiso a todos los usuarios, o que todos los usuarios sean administradores. ¿No? Eso también va para los entornos Windows. En muchos entornos, en muchos lugares he visto que la secretaria como tal está como usuario administrador, tiene una cuenta de administrador, por eso puede instalar, configurar, hacer todo. O sea, eso nunca se hace. Por eso se generan estas jerarquías de tipos de usuarios que se deben manejar. ¿Ok? Entonces, dentro de Linux tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del usuario root. ¿Ok? ¿Qué pasaría si hago esto? A ver, les voy a dar este ejemplo. Estoy como usuario root. ¿Ok? Si yo quisiera borrar un directorio en específico, utilizo el rm, que es para borrar, guión, si es directorio le digo r, que es randómico. Si quiero que me muestre lo que está borrando, la b, que es verbose. Y para que no me pida confirmación, f, que es force. Random, verbose, force significan estas opciones. Entonces le voy a decir que yo quiero borrar una carpeta dentro del home del usuario María. Ok, quiero borrar la carpeta María. ¿Está correctamente escrito el comando? ¿Quién me puede decir si está correctamente escrito el comando? La ruta. A ver, analicen. No es guión, es la raíz. Exacto, correcto. Si yo hago esto como root, ¿qué le estoy diciendo? Borrame toda la raíz, incluido el directorio María, le estoy diciendo. Y yo quería solamente borrar María. Pero por este error como root, como soy root, me va a decir, ok, tú eres el administrador, sabrás lo que haces. El sistema simplemente va a ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a borrarse la raíz. ¿Y qué está de la raíz? Todo el sistema. Entonces, chao sistema. Porque aquí no me va a mostrar una advertencia, no me va a decir, oye, un ratito estás queriendo borrar la raíz. No, eres root, sabes lo que haces. Entonces, por este tipo de errores, por eso hay hasta poleras con este meme, ¿no? Con este enunciado. ¿Ok? Y te dicen, ¿no? ¿Cómo mejorar el sistema? Pero en sí es irónico, porque ¿qué le estás diciendo? Que borre todo lo que esté dentro del directorio raíz. Como root. ¿Ok? ¿Sabían que por un error de estos, por ejemplo, la película de Toy Story, si no me equivoco, decía es la 2 o la 3, creo que era la 2, por un error de estos que ha hecho el administrador del servidor donde se estaban guardando, Toy Story se ha hecho en sistemas Linux por si acaso, casi se pierde la película completa, si no era que uno de los administradores en su casa tenía un computador que se había hecho un backup anteriormente, no se recuperaba la película. Porque ¿qué es lo que pasa dentro de Linux? Y este comando, ¿por qué es poderoso? Cuando estás en un sistema de Linux y estás dentro de solamente la línea de comandos, no existe papelera de reciclaje. En Linux borras y lo borras, y Linux lo que hace es llevar
a un agujero negro toda esa información y lo borra completamente de tu sistema. ¿Y por qué no es posible muchas veces recuperar información dentro de Linux? ¿Por qué? A ver, en Windows sabemos que un disco duro se maneja por clusters, ¿no ve? Que son sectores dentro del disco duro. Cuando tú estás grabando información dentro del disco duro, se almacena en un clúster. Cuando borras dentro de Windows un clúster, ese clúster queda vacío hasta que complete el círculo del disco y sea necesario utilizar ese clúster. Por eso en Windows puedes recuperar información hasta de 2 formateos. Obviamente con las herramientas necesarias y con el análisis necesario. Se puede recuperar información. Pero en Linux no. En Linux lo que hace es que ese clúster que ha sido grabado, se borra ese clúster, inmediatamente el siguiente dato que se va a utilizar se sobrescribe sobre ese sistema. Entonces hace mucho más difícil que se recupere la información porque inmediatamente está siendo sobrescrito. Por eso en Linux no hay mucha defragmentación de disco. En Windows sí van a tener defragmentación de disco. Por estos clústeres que van desordenándose dentro del sistema. Entonces, recuperar información, obviamente hay métodos, hay herramientas, se puede lograr, pero eso requiere de mayor experiencia, de manejo de ciertas herramientas. Pero por lo general, esta información se puede llegar a corromper rápidamente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al estar trabajando como root. Solamente se trabaja como root para las opciones administrativas. Para las tareas cotidianas, etcétera, lo haces como un usuario normal. ¿Me entienden? Obviamente que nosotros como administradores la mayoría de las cosas lo vamos a hacer siempre como root, pero con esos cuidados que tenemos que hacer. Vean cómo ese simple espacio que le he dado, que puede ser un error como tal, puede arruinar todo tu sistema. ¿Ok? Entonces tenemos que seguir bien estas recomendaciones. Muy bien, vamos terminando entonces la clase. ¿Alguna pregunta más? El día de mañana vamos a aprender las opciones avanzadas de la creación de usuarios y ya vamos a ir completando todo lo que es edición de textos, comandos y entrar ya a la parte de seguridad. Por si acaso el día viernes es feriado, así que el día viernes no vamos a tener clases. Preguntas. Ninguna, ¿no? Muy bien, como vemos, Linux... el dual boot con USB. Uy, sí, ya no me ha dado más, no nos va a dar mayor tiempo. Bueno, no dual boot con USB, tenía que enseñarles a crear el USB. El día de mañana les lo voy a hacer a primera hora, ¿ok? Entonces eso mañana lo vamos a hacer. Ya nos va a alcanzar el tiempo para poder hacerlo. Gracias por hacerme recuerdo, lo voy a anotar ahorita para que no me olvide. Dime, Roberto. No te entiendo, ¿cómo? Ujú. Ya, ok, ya sé lo que vas. Si eres usuario root, sí te va a permitir hacer esa opción, ok. Por ejemplo, ahorita estoy como usuario root, ¿verdad? Si yo abro otra terminal e ingreso como root, sí me va a permitir. No, el otro estoy como alias. Voy a abrir otra terminal y voy a ingresar como root. Entonces sí me va a permitir, no voy a tener ningún tipo de problema, aunque si vas a hacer algún tipo de tarea administrativa puede que crees algún conflicto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que no tiene mucha práctica, no es algo que lo vas a utilizar mucho, ¿no?
En ciertos casos, digamos, en una sesión vas a estar haciendo una tarea, en otra sesión otra tarea, pero lo correcto es que si vas a hacer varias tareas al mismo tiempo, que cada tarea la vayas mandado a background. Entonces eso es un procedimiento que tú puedes hacer, que realizar varios procesos al mismo tiempo, porque Linux es multiprocesos, entonces puedes hacer eso. ¿Ok? Pero sí, no hay ningún problema. Pues, si quieres puedo abrir con alias. Ok. Entonces ahí estoy en diferentes terminales, ¿no? Dentro del sistema. Ok. Ahora, algunas distribuciones pueden bloquear esto por seguridad. Eso depende también de la distribución. Puede estar bloqueado, pero en Linux siempre hay una manera de hacer las cosas. Entonces, o en Linux siempre van a haber varias formas de hacer una misma acción. Entonces, no es que Linux se va a limitar a hacer de una sola manera. Puedes tener varias formas de hacer las cosas. ¿Ok? Bien. Vamos con sus preguntas. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, ninguna, ¿no? Como ven, ya nos vamos a ir complicando un poco más. Vayan aprendiendo todos los comandos. Esto es práctica. Vayan realizando los comandos. Vayan, perdón, familiarizándose con cada uno de los comandos, que esto nos les va a ayudar mucho. No estoy tratando de profundizar mucho en la parte teórica, sino de irles explicando con la práctica esto para hacerlo mucho más directo, porque si quisiéramos entrar mucho más en la teoría e ir viendo muchas más cosas, pues se nos va a ir también complicando un poco esto. Nos va a alcanzar mucho el tiempo. Entonces la cuestión es que haciendo vayamos entendiendo lo que queremos realizar. ¿Me van entendiendo? Entonces, por eso mismo estoy tratando de hacerlo con ejemplos, que vayan viendo, que vayan realizando y vayan diciendo, ya, esto se hace de esta manera, esta es la lógica que está manejando. ¿Ok? Obviamente que para una certificación LPI o para una certificación Red Hat hay que profundizar en los conceptos técnicos, en los conceptos teóricos de esto. Pero este curso es más que todo para la parte práctica, para la parte de sysadmin. ¿Ok? Muy bien, espero que les esté gustando Linux, que no lo vean tan complicado, que más bien vamos a ir haciendo muchas cosas interesantes y van a ver que les va a gustar manejar la línea de comando, se van a acostumbrar y van a ver que es mucho más sencillo administrar cualquier sistema desde la línea de comandos. ¿Ok? Muy bien, que tengan un excelente descanso, nos vemos el día de mañana y practiquen. ¿Ok? Vayan practicando, vayan repasando el video también y ir viendo todas las tareas que vayamos realizando. ¿Ok? Muy bien, hasta mañana, que tengan buen descanso. Chao, chao.